Continuamos. ¿Sí se acuerdan cuál es el otro tema que estamos tratando? El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Dios nos ayude para entender el poder que hay dentro de nosotros, pero que ese poder, que es el poder de Dios mismo, no lo podemos manipular nosotros. Todo lo que hace el Espíritu Santo no lo hace para atraer a la gente a un exhibicionismo. Ese poder fluye cuando hay una necesidad verdadera de sanidad, de echar fuera demonios. Yo no lo puedo manejar. Sin embargo, otro espíritu sí me puede manejar y aparentar que es el Espíritu Santo el que está haciendo las cosas. Eso lo dice aquí la santa palabra del Señor. Muchos vendrán en mi nombre. Segunda de Corintios, lo hemos visto varias veces, capítulo 11, versículo 4, donde dice Pablo a la iglesia de Corintio que estaba llena de dones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Le dice que si viene un predicador, viene hablando de otro Cristo que no es el que han conocido, con otro espíritu que no es el Espíritu Santo y con otro evangelio, bien lo toleráis. Es una lucha brutal espiritualmente hablando. Y a nosotros se nos dio desde que nacimos de nuevo el Espíritu de Dios. Pero necesitamos que crezca la vida nueva para poder aprender cómo defendernos en la fe y cómo hablarle a otras personas que están encarceladas en vicios y en otras tantas cosas, hermanos míos. ¿Sí? Continuando entonces con este estudio, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, miremos lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Son puntos que Dios me ha estado enseñando que necesitamos, no es nada más hablar de los dones y de los frutos, sino ver todo el contexto de lo que la labor del Espíritu Santo para con la iglesia, la labor del Espíritu Santo aún en la creación, ¿verdad? Lucas 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo piden, o sea, habla de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a verlo más tarde, a ver si alcanzamos a verlo. Porque una cosa es cuando naces de nuevo, ya eres templo del Espíritu Santo, pero la llenura es otra cosa. ¿Cuánto más si tú le pides al Señor, al Padre, el Espíritu Santo, te lo va a dar? ¿Sí? Él, la palabra de Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, nos está enseñando que Dios siempre está dispuesto a dar. Dios siempre está dispuesto a dar. Escuche lo que dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Sí? ¿Verdad? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dios mismo lo dice. ¿Sí? A Él está dispuesto a dar, especialmente el Espíritu Santo. Le pides un trabajo, le pides un carro, pero ¿por qué no aprendemos a pedirle que nos llene del Espíritu Santo? ¿Nos interesará eso? ¿Verdad? Entonces, el hombre es malo, dice el Señor. Si vosotros siendo malos, el hombre es malo, es egoísta, siempre busca lo suyo. Siempre.
y está además lleno de pecado. Sin embargo, cuando un hombre malo le pide algo a su hijo, se lo da, es lo que está diciendo el Señor. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿sí? Nuestro Padre Celestial nos da la fuente misma de todas las cosas buenas. Si el hombre malo da, es imposible que Dios, siendo bueno, no dé. ¿Verdad? Entonces nuestro Padre Celestial nos da la fuente misma de todas las cosas buenas. No rebajemos las cosas buenas a las de aquí abajo, por favor. Esa es otra cosa que tenemos que aprender. Las cosas buenas, su presencia. Las cosas de abajo que nos da se llaman añadidura. Añadidura. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, nuestro Padre Celestial nos da la fuente misma de todas las cosas buenas. El Espíritu Santo mismo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, que así es, por fe lo dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, toda cosa verdaderamente buena la tenemos asegurada si somos obedientes. ¿Sí? La tenemos asegurada si somos obedientes. ¿Sí? No tenemos que esperar que sus dones y el fruto lleguen. Tenemos su presencia dentro de nosotros, ¿sí? Su presencia, y en la medida que vamos nosotros tomando nuestra cruz, ¿sí? Negándonos, tomando nuestra cruz y siguiendo sus pisadas, el Espíritu Santo fluye de una manera muy especial, que aún ni tú misma ni tú mismo te das cuenta, pero la gente ve algo en ti que no ve en otras personas. Y Dios en su misericordia no nos permite que escuchemos algo de eso, porque nos podemos vanagloriar. Hasta en eso nos cuida el Señor. Amén. Y lo vemos en la palabra del Señor. Con José, allí en Génesis, lo hemos comentado en alguna ocasión, cómo Potifar veía algo diferente en José. Y también el de la cárcel, el carcelero veía algo en José diferente que lo hizo el jefe de la cárcel. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo tome la dirección, tome el control de nuestra vida y vamos a vivir una vida de gloria en gloria. ¿Sí? No de la gloria que tienen los artistas, los deportistas, no. Esa es una gloria perecedera, porque ya cuando falla, ya sube otro en su lugar. Con nosotros no, porque ya tenemos otro en nuestro lugar, que es el Cristo de la gloria. Amén. Entonces, ¿cuál es su ministerio en nosotros y en su iglesia? Vamos a empezar primero por Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Yo cuando empecé en este caminar hace más de 35 años, pues yo nada más oía que el Espíritu Santo eran lenguas y lenguas y lenguas. Y se queda uno nada más en eso. ¿Sí? ¿Verdad? Pero en su misericordia Dios te va enseñando que el Espíritu Santo no son lenguas nada más. ¿No? ¿Verdad? Sino es Dios. Primer punto, Romanos 8, versículo 14. Fíjense bien, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, su iglesia? Romanos capítulo 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es importante este punto, ¿sí? ¿Verdad? Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice de la siguiente manera, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo Romanos 8, 14? Que
la primera confirmación interna de nuestra adopción como hijos es que somos guiados por el Espíritu Santo. La primera confirmación interna de nuestra adopción como hijos es que el Espíritu de Dios nos guía. ¿Se está usted dejando guiar por el Espíritu Santo en la palabra? ¿Sí? ¿Se está usted dejando guiar por el Espíritu Santo en la palabra? Aquí está todo lo que requerimos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres hacer alguna situación que no entiendes? Aquí lo vas a encontrar. Aquí está la respuesta para todo, ¿sí? Amén. Entonces, la frase que dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La frase son guiados no indica, escuche bien, es un punto importante, no indica una guía sin interrupción por parte del Espíritu Santo. Hay ocasiones en nuestra vida que esa relación se interrumpe, la interrumpimos nosotros. El Espíritu Santo no se va de nosotros, pero se interrumpe cuando tenemos actitudes de rebeldía, ¿sí? Que no queremos hacer lo que Dios dice. Por eso dice Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo, hago lo que no quiero, por eso me aborrezco, ¿sí? Hago lo que no quiero, por eso me aborrezco, ¿sí? Si el Espíritu Santo nos guiara en todo, entonces no tendría sentido muchas advertencias, muchas admoniciones que se nos hacen en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 30. Estamos en un proceso, pero mucha gente solamente se defiende. Estoy en un proceso, sí, pero ya tienes 20 años en el mismo proceso y no cambia tu carácter. ¿Qué pasa? ¿Sigues igual? ¿No? ¿Sigues igual? Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Los hijos e hijas de Dios estamos seguros en Cristo Jesús. Estamos seguros en Cristo Jesús, aun cuando en ocasiones no respondamos en obediencia a la dirección del Espíritu Santo como lo deberíamos de hacer. ¿Sabe usted cuándo sucede esto? Por tres cosas las que yo alcanzo a ver. Primero, descuidamos el estudio de las Sagradas Escrituras. Es un estudio diario, 5 o 10 capítulos diarios. ¿Sí? ¿Verdad? 5 del Antiguo Testamento y 5 del Nuevo Testamento en orden, Génesis, Mateo. Vas estudiando. Eso va limpiando tu forma de pensar, te va santificando. Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Iglesia, contéstame, ¿estás haciendo eso? ¿Lo estoy haciendo yo? Cuando descuidamos nuestro estudio diario de la Escritura, vamos a tener otra vez el hombre viejo que quiere volver a salir. Y en lugar de alimentar el hombre nuevo, no solo de pan vivirá el hombre nuevo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, alimentamos al hombre viejo en la televisión, queriendo ir por otros lados y andamos para arriba y para abajo, en lugar de estar buscando al Señor en su palabra. Cuando descuidamos la palabra, vamos a descuidar nuestra vida de oración. Escuche bien esto, por favor. Si esto es lo que hace el enemigo, te lleva a descuidar, a ponerte otras cosas de preocupaciones. Por nada estéis afanosos, dice el Señor.
Por nada estéis afanosos. Es bien difícil porque el yo siempre te quiere meter en afanes, lo digo por experiencia. ¿Sí? ¿Verdad? Descuidamos el estudio de las Escrituras, descuidamos nuestra vida de oración y otra cosa que es muy importante. Ahorita va a decir, pues no nos podemos ver, pero descuidamos nuestro compañerismo con el pueblo de Dios. ¿Sí? Descuidamos nuestro compañerismo con el pueblo de Dios. Y amada iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Yo les he dicho a mi esposa también, si quieren que los visitemos, porque no nos gusta visitar, no nos gusta visitar si no nos invitan, respetamos su privacidad, ¿sí? A menos que Dios nos envíe, vamos, ¿sí? Pero respetamos su privacidad. Hay muchos dicen que es que los pastores visitan, sí, pero yo he escuchado desde antes que yo fuera pastor, de que algunas decían unas personas, es que el pastor viene cuando estamos haciendo cosas, nos debería de hablar por teléfono. Entonces, nosotros estamos en la disposición y usted busque a sus hermanos en Cristo, que no lo puede ver, pues háblele por teléfono, ¿cómo estás? Pero que sea de corazón, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cómo nos hace falta entender eso? ¿Sí? ¿Cómo nos hace falta entender eso? Somos un cuerpo, no debemos de cuidar nuestro compañerismo con el pueblo de Dios. La misma palabra lo dice en el Salmo 133, ¿se acuerda qué dice? ¿Sí? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía bendición Jehová y vida eterna. Es una bendición estar con tu hermano y tu hermana. Repito, a veces tienen un carácter que no nos parece, pero somos lijas, hermano. Nos lijamos unos a otros. ¿Sí? Tenemos que entenderlo. Bendito sea Dios. Entonces es un reflejo que nos va a llevar a desobedecer la palabra y al Espíritu Santo y lo contristamos, ¿sí? Amén. Eso nos lleva a dudar. A veces dudamos de nuestra salvación, ¿sí? Y de ahí es donde se mete Satanás a decirnos en la mente muchas cosas y nos puede arrastrar, como han sido arrastrados muchos, al pecado otra vez. ¿Puede el cristiano pecar? Ven a David, ¿sí? Que se van a perder, no creo. Más bien creo que si sigues, el Señor permite que venga una enfermedad para ti, como dice 1 Corintios 11, ahí lo dice, muchos duermen, o sea, ya partieron, ¿sí? El Señor permite que te venga una enfermedad y que no te levantes, porque si te levantas, Él sabe que vas a volver a hacer las cosas. Por favor, entendamos lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Entonces, el Satanás siempre nos va a tratar de meter en la mente incertidumbre, duda, y más si no te estás limpiando la mente con la santa palabra del Señor. ¿Qué es lo que impide la operación del Espíritu Santo en nuestra vida? En el Antiguo Testamento podemos leer Isaías 63, por favor. Isaías capítulo 63, versículo 10. Fíjense nada más cómo estaba la situación con ese pueblo, ¿no? Isaías capítulo 63, versículo 10. Dice, fíjense cómo estaba el versículo 9, dice, en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Dios se angustiaba con la angustia de su pueblo y no ha cambiado. No ha cambiado. El Señor es tan bueno, tan sensible a las necesidades de su pueblo. Es muy sensible el Señor. Si nosotros cuando vemos a nuestros hijos con situaciones difíciles nos angustiamos y quisiéramos ayudarlos y sacarlos adelante, el Señor es maravilloso. Aquí nos está diciendo, en toda angustia de ellos,
Él fue angustiado, Isaías 63:9, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Versículo 10, todo lo que hizo, pero luego dice, mas ellos fueron rebeldes. Les dio Dios muchas cosas, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Lo está usted viendo? ¿Lo está usted viendo qué delicado es esto? Vaya conmigo a Gálatas, por favor, esto ya lo hemos estudiado. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dios de mi vida. Versículo 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos del yo, o sea, de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Repito, ¿a quién alimentas más? ¿Al hombre nuevo o al hombre viejo? ¿A quién le das más tiempo? ¿Sí? ¿Al hombre nuevo que se ha alimentado con la palabra, con la oración, o al hombre viejo perdiendo el tiempo y te vuelves una persona ineficaz para el Evangelio? ¿Sí? Qué tremendo, amados hermanos, que lleguemos a ese punto, ¿no? Hechos capítulo 7, versículo 51, mire. Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice Hechos capítulo 7, versículo 51, dice, duros de cerviz, aquí duros de cerviz, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Sí? No lo haces. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Duros de cerviz. El Señor te dice lo que tienes que hacer, no lo voy a hacer. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no lo haces. ¿Sí? No lo haces. ¿Qué tal si viene hoy en la noche el Señor y sigues con ese enojo? ¿Qué tal? ¿Por qué no te pones a cuentas? Y si analizas, el enojo no tiene ninguna validez, porque tu hombre viejo es perverso más que todas las cosas. Efesios 4:30 ya lo leímos, ¿no? Efesios 4:30. Donde dice, y no contristéis al Espíritu de Dios. Nuestra desobediencia nos hace contristar al Espíritu Santo. ¿Te imaginas que el Espíritu Santo se ponga triste porque tú y yo somos bien desobedientes? Cuando te desobedecen tus hijos, ¿qué pasa contigo? ¿Sí? ¿Qué pasa con nosotros? A veces si nos descuidamos, los corregimos con el viejo hombre y en lugar de corregirlos bien, los corregimos con furor, con furia. No lo hagas mejor. Pero cuando amas a tus hijos verdaderamente y estás preocupados por ellos y le estás dando buen testimonio, cuando pasa algo que hacen indebidamente, te entristece. ¿Por qué te entristece? Porque ofenden primero a Dios, no a nosotros. No a nosotros, sino al primero que ofenden es a nuestro Dios. ¿Sí? Y si te descuidas, te pones del lado de tus hijos y no del lado de Dios. Los disculpas, en lugar de llamarlos y decirles, ¿sabes a quién estás ofendiendo?
¿Sabes a quién estás hiriendo? ¿Sí? ¿Verdad? Y se los dices con unción, que ellos vean en tu vida que tú honras a Dios, que en tu casa ya se acabaron los gritos, las molestias, los aventones de las puertas porque te enojas, ¿no? ¿Verdad? Todo eso contrista al Espíritu Santo. Contrista de una manera tremenda. Es muy sensible el Espíritu Santo. ¿Sí, amados hermanos? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. Son solamente 4 palabras y muy fuertes. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no se va de nosotros. Pero hay un ejemplo de que alguien apagó al Espíritu. ¿Sí? Sansón siguió en la necia, en la necia, en la necia con aquella mujer Dalila, ¿sí? Y de repente ni él mismo se dio cuenta de que el Espíritu lo había abandonado. Aquí con nosotros no pasa esto, sigue adentro, pero ya no nos dice nada. Qué tremendo, hasta que empezamos en un conflicto muy fuerte y vamos a empezar a gritar. Vamos a reconocer nuestra necedad, nuestra dureza de servir, entonces Él va a volver a actuar en nosotros. ¿Sí? Va a volver a actuar en nosotros. El rey Saúl también, que fue ungido, el Espíritu Santo lo dejó. Él pensaba que con sacrificios se podía calmar a Dios. No, Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Obediencia. ¿Para qué ayunamos si no obedecemos? ¿Verdad? Sí. Bendito es Dios. Entonces aquí vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Hemos cambiado, se lo digo con todo cuidado y con todo respeto, hemos cambiado la palabra avivamiento con brincos y danzas en la música. Sí. Va a haber un avivamiento en mi país, cantaban hace mucho en Estados Unidos. Va a haber un avivamiento en mi país. El avivamiento, amados hermanos, es personal. Es personal, ¿sí? Es personal. Todo con Dios es personal. Bendito es Dios. ¿Sí? Entonces, miremos lo siguiente. Aunque el Espíritu Santo es omnipotente, o sea, todo lo puede, Él no obliga a nadie de la iglesia. No obliga a que se rindan a la fuerza. Dios siempre trata de conquistarnos con su amor. Por eso cuando leemos la Biblia, Él nos va abriendo el entendimiento y vemos el amor tan grande de Dios para con nosotros, que éramos sus enemigos, que éramos bien rebeldes, bien sucios. Él vino a nuestra vida cuando estábamos sucios, no limpios. Entienda esto, ¿sí? Cuando estábamos, un día alguien me dijo, Jorge, es que yo para recibir a Cristo, para que ven, tengo que dejar de hacer muchas cosas. Y digo, nunca las vas a dejar de hacer. Él viene a tu vida cuando reconoces la necesidad de cambiar. Cuando ya no te agradas, cuando dices, ya no quiero más esta vida. Te hastia, hostigado de la maldad. Entonces Él viene a tu vida, pero cuando te sientes ya que no te gusta, es el Espíritu Santo que está ya trabajando en ti a través de las oraciones de otras personas que han estado haciendo por tu vida. ¿Sí? La oración es tan importante que a Satanás no le gusta que oremos, porque la oración de los santos tiene respuesta. Clama el justo y Jehová le oye y lo libra ¿de qué? De todos sus conflictos. ¿Sí? Amén. Entonces,
Aunque el Espíritu Santo es omnipotente, no obliga a que se rindan a la fuerza, nos avisa, nos amonesta, ¿sí? Los incrédulos insultan al Espíritu Santo. Decían, los religiosos llegaron a ser incrédulos, qué tremendo, ¿sí? Mire, vayamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículos del 22 al 32, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas aquí está, los fariseos al oírlo decían, ¿cómo maltrataban al Señor, verdad? Al eterno Dios. ¿Qué te parece a ti que te digan, y esta? No, no te dejas, ¿cómo que esta? Si yo me llamo Juanita Camaney, ¿verdad? ¿Verdad? O ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices el eterno Dios siendo vituperado por aquellos que estaban esperando al Mesías, según ellos? Y le dicen, ¿cómo lo tratan? No echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú es el demonio de las moscas, ¿sí? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, viendo todavía esto, los fariseos que Jesús no adivinaba, sino sabía sus pensamientos, descubría sus pensamientos, aún así endurecieron su corazón y lo crucificaron. Y si Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Se lo estaba diciendo aquellos que decían que eran hijos de Abraham, que eran hijos de Dios. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, aquí está el punto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo y no les fue perdonada esa blasfemia. ¿Sí? ¿A dónde están esos fariseos? Versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es este? ¿No? ¿Verdad? Cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuidado, cuidado, ¿sí? Bendito sea Dios, amén. Se expresaba en versículo 24, con desprecio se expresaban del Señor Jesús. ¿Sí? Por eso en el versículo 31 y 32 le dice, contra mí me pueden decir lo que se les pegue la gana, pero aquellos que ofendan al Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bendito Dios, amén. Es de notar lo que dice el Señor Jesucristo de los versículos 25 al 27. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Sí, o sea, acabado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahí están en las casas cuando estamos divididos, la esposa contra el esposo gritándonos, ¿no? Y Satanás dando gritos de dale, ¿no? Etcétera. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios
hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, el Espíritu de Dios. Jesucristo nunca dejó de ser Dios cuando estuvo aquí como hombre, pero nunca actuó como Dios. Fue el Espíritu Santo el que hacía las cosas a través de él. Era el Espíritu Santo el que le hacía discernir los pensamientos de los fariseos. Sí, amados hermanos. Entonces, algunos judíos aquí cuando dice, versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ah, caray, sí. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Algunos judíos, mediante la invocación del Altísimo o el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, así escucha que oran algunas personas, a ti, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿para qué le das tantas vueltas? Es el Cristo de la gloria. Lo que pidáis en mi nombre, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, arrojaban demonios en ciertas ocasiones, ¿sí? Aquí lo está testificando el mismo Señor Jesucristo. Mire, vayamos por favor a Marcos 9:38. Marcos capítulo 9, versículo 38. ¿Ya lo tiene usted? Marcos capítulo 9, versículo 38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Escuche esto. Maestro, mira aquel. No es de la denominación de nosotros. ¿Sí? Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Cuidado. Ahí está diciendo lo que dice el Señor. Vuestros hijos, ¿en qué nombre echaban fuera sus demonios? Y usted se acuerda muy bien, me supongo que sí, lo que dice Hechos 19:13. ¿Se acuerdan de aquellos exorcistas que querían imitar al apóstol Pablo? Hechos 19. Es bien emocionante, era muy emocionante para ellos. Y todavía para algunos de nosotros. Ya la otra vez les dije que me hablaron porque una persona que se reunió en una iglesia, pues andar echando fuera demonios sin estar bajo autoridad, se endemonió. Y yo no quise ir. Dije, háblenle a su pastor. Háblenle a su pastor. ¿Sí? Hechos capítulo 19, versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ahora andan muchos por ahí, de veras, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, y los envió desnudos. Una pregunta. A nosotros no nos debe interesar que nos conozcan aquí en la tierra. Al que tienen que conocer aquí en la tierra a través de nosotros es a Jesucristo con nuestra conducta, pero nos debe de interesar que en el mundo espiritual conozcan quiénes somos nosotros. Así como el mismo espíritu demoníaco testifica, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? ¿Qué iglesia somos? ¿Qué iglesia somos? Bendito sea Dios, contando cuántos llegan o esperando que llegue las santas convocaciones, el Espíritu de Dios. Entremos en ese orden, amada iglesia, en un orden divino. ¿Sí? Que si a las 10 de la mañana está la cita, yo estoy antes de las 10. ¿Por qué? Porque tengo una cita con Dios. No es con cualquier cosa. Cuando vas a tu trabajo no vas a tiempo. Cuando llevas a tus hijos a la escuela no vas a tiempo. Cuando tienes un compromiso no vas a tiempo. ¿Por qué con Dios lo dejamos a un lado? Es que es Dios.
Cuando sigamos caminando así, olvídese de que Dios use su vida para su gloria. Nosotros tenemos que ser cumplidos más que cualquier otra gente, cualquier otra persona en todos los aspectos de nuestra vida. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No hay excusa, no hay excusa. Entonces, pero nuestro enfoque en esta enseñanza está en lo que el Señor les dijo en Mateo capítulo 12, que es el enfoque que estamos viendo hoy. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Me interesa mucho que veamos esto, sí, porque hay gente que te dice, vas a ofender al Espíritu Santo, vas a blasfemar, cuidado. Tenemos que aprender que ninguno de los hijos de Dios vamos a blasfemar al Señor. Tenemos temor de hacerlo. Y eso es más que suficiente, ¿sí? Pero sí tenemos que ver con claridad y hacer un análisis, se los he dicho, un juicio de análisis. No a todo le vamos a decir amén, a esos movimientos que hace Cash Luna ahí, que se exhiben, ese no es el Espíritu de Dios. Y luego cobran, el Espíritu de Dios no cobra. El Señor estableció diezmos y ofrendas, y eso si tú lo quieres hacer. Es problema entre tú y Dios. ¿Sí? Amén. No para hacer negocio. Entonces el enfoque está en Mateo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el peor de los pecados de la lengua y de las actitudes. ¿Sí? Pues es un pecado imperdonable. La perversidad de cualquier pecado no será obstáculo para que seamos aceptos a Dios si hay un verdadero arrepentimiento. No hay pecado que Dios no perdone. El sacrificio de Cristo es más que suficiente para perdonar cualquier pecado, por horrible que nos parezca, pero el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en esa blasfemia está Juan capítulo 3, versículo 18, donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién es el que te está guiando al Espíritu Santo y no quieres nada con Él? Yo no quiero nada con otras actitudes. Ese es el pecado que no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, ¿sí? Seamos entendidos, ¿sí? Cualquier perversidad, por horrible, no es una gracia, pero cualquier perversidad, por horrible que sea, no será obstáculo para que seamos aceptos a Dios si hay un verdadero arrepentimiento y creemos en el Evangelio, o sea, obedecemos el Evangelio. Fíjense, aunque el pecado se remonte hasta el cielo, escúchelo, aunque el pecado se remonte hasta el cielo, hasta los cielos llega la misericordia de Dios. Acompáñenme, por favor, al Salmo 36, versículo 5, por favor. Y esto se lo digo para que seamos misericordiosos con aquellos que andan como nosotros perdidos y que no le cerremos la puerta a nadie, cualquiera que sea su pecado. Que realmente lo que prohíbe Dios en 1 Corintios 6 es que dice que no comamos ni nos juntemos con aquellos que llamándose hermanos sean adúlteros y fornicarios y mentirosos. Con aquellos que llamándose hermanos a un lado, ¿sí? A un lado lo dice el Señor, ni aun con ellos comamos, pero luego somos tan humanamente amorosos que luego nos dice, mira con quién andas y te diré con quién eres. ¿Qué les dije el Salmo qué? 36, versículo 5. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad
alcanza hasta las nubes. Amén. Habrás pecado mucho, de muchas maneras, pero el Señor en tu misericordia se acerca a ti y te ofrece la salvación, Él, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ya depende de ti, ¿verdad? En algunos aspectos. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios hay como el nuestro? No hay. Y es el único Dios que existe. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia? Aleluya. ¿Sabes que cuando Dios tuvo misericordia de ti y naciste de nuevo? ¿Por qué nos pone el Señor esto, que hay que nacer de nuevo? ¿Qué haces tú cuando nace tu bebé? ¿Qué haces? ¿Te pones triste o te pones alegre? Cuando tú y yo llegamos al nuevo nacimiento, ahí estaba papá viéndonos, gozándose. Por eso dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ese es Dios Espíritu Santo. Es algo hermoso, maravilloso, pero siempre el enemigo de Dios, Satanás, es espíritu poderoso, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Siempre ha tratado de tergiversar las cosas. Yo creo, a pesar que hay personas que he escuchado que son excelentes maestros de la palabra, ¿sí? Y no es que yo esté en contra de ellos, hablan de ellos de que cesaron los dones, pero yo veo en la palabra del Señor que los dones de Dios son irrevocables y que nuestra lucha es contra espíritus demoníacos. Nada más que no han cesado los dones. Lo que pasa es que los dones tú no los puedes usar. Es el Espíritu Santo el que fluye a través de nosotros cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Tú tienes que orar por los enfermos y dejar que el Espíritu Santo haga lo demás. No seas como aquellos que dicen, ya yo te declaro que estás sano. Nadie puede declarar, nadie puede cancelar más que Dios. Esas son las cosas que se han metido en la iglesia, que están fuera de todas las cosas, y ahí se está blasfemando verdaderamente al Espíritu de Dios. ¿Ven? Fíjese lo que dice, ya estoy terminando. 1 Corintios 12, repito, yo creo en los dones y en el fruto, porque la Biblia dice en Romanos que los dones son irrevocables, pero el Señor, el fruto sale cuando Él quiere y los dones también. No es que yo puje como los árboles, no. Yo no he visto a un manzano que puje para que salgan manzanas. ¿Sí? Es de una relación con el Señor, leyendo la palabra todos los días, orando al Señor y teniendo compañerismo, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí está Dios hablando a través de Pablo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Nos llevaban ahí a los ídolos mudos, a los ritos religiosos, ¿sí? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama o maldice a Jesús. Es lo que significa anatema, ¿sí? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tú no puedes someterte al señorío de Cristo si no está el Espíritu Santo dentro de ti.
Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí estoy con esto. Y hay diversidad del ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Nosotros solamente somos vasijas nuevas. Obviamente esos predicadores son excelentes teólogos. El temor que hay en ellos es todo el vituperio que se ha hecho con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido muy ofendido en estos últimos 200 años. Muy ofendido. Bastante ofendido. Y usted y yo estamos aprendiendo que el Espíritu Santo es algo maravilloso, es algo precioso, es algo que le gusta caminar con nosotros cuando estamos en obediencia, pero cuando estamos en desobediencia nos contrista. Yo no sé si le ha pasado, yo lo he comentado allí en el local, hay veces que cuando yo tengo alguna molestia, porque no soy perfecto, y tengo alguna molestia con mi esposa, me quiero ir a orar y no puedo. Ahí estoy entendiendo que el Espíritu Santo me dice, ponte a cuentas. Pero señores, que no me digas es que, ponte a cuentas. Tienes que ejercitar el ministerio de la reconciliación, ¿dónde? En tu casa. Ahí en tu casa primero. ¿Sí? Y voy y me pongo a cuentas y regreso y ya puedo orar con libertad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que no contristemos al Espíritu Santo. Él tiene poder para ayudarnos a vencer. ¿Sí? Él tiene poder cuando tú estudias la Biblia, cuando tú oras, cuando tienes compañerismo con tus hermanos, porque somos un cuerpo, el Espíritu Santo se goza, se goza. Es como cuando el padre ve con sus hijos que están jugando, etcétera. Aquí no estamos jugando, ¿verdad? Pero que nuestro compañerismo, que nos vamos a tomar un café, nos vamos, etcétera, allá o acullá, etcétera. ¿Sí? ¿Verdad? Y nos vemos con alegría, con gozo, con gozo. Y el Señor tiene contentamiento. Espíritu Santo, fluye a través de nosotros, por favor, en el nombre de Jesucristo. Fluye, fluye. Y en este momento que estamos hablando del Espíritu Santo, le pido que se ponga de acuerdo conmigo para orar por Violeta Salas de la Vega. Padre, nos ponemos de acuerdo para acercar a tu trono de gracia a Violeta Salas de la Vega. Espíritu Santo, creemos en ti, creemos en tus dones, creemos en el fruto, y si en tu misericordia quieres extender tu mano hacia el organismo de Violeta Salas de la Vega y que se detenga esa enfermedad, Padre bendito Dios, nosotros sabemos que tú lo puedes hacer. Sí, Señor, tú lo puedes hacer, y si lo quieres hacer en este momento, Señor, ella puede ser sanada, Padre. Por favor, Dios, gracias en el nombre de Jesucristo. Tenemos un receso de 5 minutos, por favor. Dios les bendiga.